¿Sabía usted que el no leer la Biblia todos los días o leerla esporádicamente, nutrirnos de ella quizás solamente los domingos, puede ser una señal de una actitud pecaminosa de mi corazón? Cuando la palabra de Dios yo la postergo, no la leo, no la estudio, no le doy importancia, probablemente yo esté practicando el pecado de la negligencia, indolencia, pereza, descuido. Y simplemente al no leer la palabra del Señor, lo que estoy haciendo es exteriorizar esa actitud pecaminosa que ya está dentro de mí. Dice Santiago capítulo 4 versículo 17: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es, ¿qué le es? Pecado. ¿Y cuántos saben que leer la palabra del Señor es un mandato? No es una sugerencia, ¿qué es? Es un mandato. Porque ¿acaso el Señor se habrá esmerado de que tuviésemos este libro en nuestras manos para simplemente tenerlo y buscarlo de forma ocasional? ¿O el Señor permite que tengamos este libro en nuestras manos para leerlo, entenderlo, amarlo y obedecerlo? Amén. Así que si usted no lee la palabra o la lee de forma esporádica, simplemente usted puede ser culpado delante de la presencia de Dios del pecado de apatía. Si no estamos leyendo la Biblia porque no lo creemos necesario o porque no nos interesa lo que Dios ha dicho, pues simplemente seremos culpados de pecado de orgullo y de independencia hacia Dios. Si no estamos leyendo la Biblia porque no tenemos tiempo, porque se me pasa el día y no la puedo leer, entonces seremos culpables de no tener las prioridades correctas en nuestras vidas, sino que nuestras prioridades están equivocadas y no como dice el Señor en su palabra: busca primeramente el reino y no la añadidura. Y si por la añadidura yo no estoy leyendo la palabra como debo, delante de la presencia de Dios estoy siendo culpable por tener mis prioridades desordenadas. Y si no estamos leyendo la Biblia por descuido, pues somos culpables de pereza, indolencia, negligencia, dureza de corazón e insensibilidad. ¿Por qué quiero comenzar con esto? Porque llegó la hora y el momento en que seamos radicales con confrontarnos la actitud que tenemos al momento de estar frente a la palabra de Dios. ¿La leo todos los días? No le estoy preguntando si usted ora todos los días. Sus oraciones son vacías, egocéntricas. Probablemente usted esté pidiendo mal si la oración no la acompaña con la palabra de Dios, la promesa de Dios y la dirección de Dios. Probablemente solo sean oraciones egoístas: Señor, bendíceme, ayúdame, guárdame, cuídame. ¿Lees la Biblia todos los días? ¿Sí o no? Una respuesta personal: el silencio es suficiente. ¿Lees la Biblia todos los días? ¿Sí o no? Para el que no la está leyendo, entonces créalo, hay una actitud pecaminosa brotando dentro de su corazón y el Señor quiere que corrijas eso ya. ¿Cuándo? Ya. Dile que está a tu lado: es ya. Es hora de cortar con esa apatía, de cortar con la indisciplina, la negligencia, la insensibilidad. Es hora de darle a la palabra del Señor importancia y que no salgamos de nuestro hogar sin haber comido de ella. Amén. Porque ella es igual que es el pan físico para usted, ella es el pan de vida.
¿Sí? Amén. Y que usted no salga de su casa sin el desayuno espiritual. Lo único que te hará un discípulo de Jesús, robusto, firme, fuerte, es que te alimentes de su palabra y te nutras de ella todos los días. Lo único que te hace discípulo de Jesús es que ames y practiques su palabra, que su palabra sea prioridad en tu vida. Dice Juan capítulo 8, versículo 31, Él dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Cuántos queremos permanecer en la palabra para ser discípulos de Jesús? Discípulos de Jesús. ¿Quién aquí quiere ser discípulo de Jesús? Seguir sus pisadas, hacerlo a su manera, hablar como Él, pensar como Él. Tomar a Jesús como tu único modelo de vida e inspiración, tu mayor fuente de ejemplo. Entonces, si ustedes permanecen en mi palabra, dijo Jesús, serán verdaderamente mis discípulos. Para que la palabra de Dios sea una prioridad en mi vida, ¿qué dije? Prioridad. No dije una palabra ocasional, intermitente. Para que la palabra de Dios sea una prioridad en nuestras vidas, tienen que pasar dos cosas. Y la primera de ellas es que yo debo aceptar que la Biblia sea mi máxima autoridad para someterme a ella. Mientras la Biblia no sea mi máxima autoridad, entonces estoy lejos de ser un discípulo de Jesús y estoy lejos de tomar la palabra del Señor como una prioridad. Las escrituras han sido inspiradas por Dios y en ellas se revela su voluntad. Por eso la tenemos que tomar como máxima autoridad, porque en ella está su máxima voluntad. ¿Entendimos? ¿Por qué ella debe ser y representar mi máxima autoridad? Porque Él ha reflejado en ella su máxima voluntad expresada aquí. Aceptar la palabra de Dios como mi máxima autoridad, fíjese bien lo que significa para que usted lo pueda seguir y practicar. Significa que hago de la palabra de Dios mi brújula, es decir, que confío en ella para que me guíe. Deposito en ella mi confianza para que sea la brújula que dirige mi camino, mi barco, mi ruta. Ella es mi GPS, ella me lleva a la dirección correcta. Le confío a la Biblia que guíe mi vida. Celebre la palabra. ¿Cuántos aquí le confían a la palabra, a la Biblia, su guía? Entonces, celébrelo, reciba la palabra con ánimo, con alegría. Aceptar la palabra, dese lo fuerte que es para Él. Aceptar la palabra como máxima autoridad significa que voy a buscar en ella siempre el consejo sabio antes de tomar una decisión. No tomo decisiones sin antes consultarla y decirle: Biblia, ¿cuál es la voluntad de Dios ante lo que voy a hacer? Si lo haces, entonces te estás comportando como alguien que la tiene como prioridad. Haces de ella tu referencia para evaluar todo. ¿Cómo es todo, pastora? ¿Qué tengo que evaluar? Todo lo que veo en el mundo, las modas, las opiniones, la cultura, la política, las canciones, todo lo que el mundo me ofrece, lo paso ¿por dónde? Por el filtro de la palabra de Dios. No me como, ni ingiero, ni consumo todo lo que el mundo me quiera dar. Lo filtro, tomo lo bueno y desecho lo malo. Porque tenemos que ser personas que tengamos filtro, no esos filtros que usas en las redes sociales para quitarte unos 20 años menos.
No me refiero al filtro para que desaparezcan las líneas de expresión y coloque la nariz más perfilada. Me refiero al filtro que separa lo correcto de lo incorrecto, lo puro de lo impuro, lo bueno de lo malo. Y el único filtro en esta vida, en este mundo, es la palabra de Dios. Y si no la lees, quiere decir que tú te comes todo lo que el mundo te da. Todo lo que ofrece te lo comes porque no lo filtras, no lees la palabra. Hacer de la palabra de Dios mi prioridad significa que yo la pongo a ella por encima de mi corazón. Nuestro corazón es malo, engañoso. Nuestro corazón siempre estará inclinado al mal, al egoísmo y al orgullo. Nuestro corazón será rebelde por naturaleza, desobediente desde el inicio de todos los tiempos. ¿Está aquí? Pero si realmente la palabra de Dios es mi prioridad y yo soy un discípulo de Jesús, a mi corazón yo le aplasto, le impongo la Biblia. Y le digo: corazón, 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 yo decido que ella tenga más peso sobre mí que mis emociones y mis sentimientos. ¿Cuántos cristianos no se llaman o se dicen ser cristianos y dicen y hablan lo que el corazón dice, lo que el corazón quiere, eso hacen, y se sienten, su estado de ánimo está determinado por cómo el corazón se sienta? Pero el verdadero cristiano hace, dice y se siente conforme lo diga la palabra de Dios. Eso es tener la Biblia como prioridad. No leerla de vez en cuando, quizás no leerla, o no simplemente estar nutrido con lo que recibo, viendo alguna prédica en las redes sociales, comiendo algo del pan espiritual que me dan los domingos. No, si vives así, estás raquítico y desnutrido espiritualmente. Usted está aquí. Usted está aquí, dile que está a tu lado. Hey, estás aquí, estás aquí. Tener la palabra de Dios como mi máxima autoridad significa que ella, cuando alguien me hable por ella, a través de ella, me hace bajar la cabeza. Es decir, que si estamos en una discusión acalorada, estoy perdiendo el control. La ira se está apoderando de mí. Estoy diciendo cosas incorrectas. Y el cónyuge te dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando la palabra de Dios es tu prioridad y alguien te la habla, te la dice, ¿qué efecto causa? ¿Qué efecto causa? Bajo la cabeza y retrocedo. Tienes razón, lo dice la palabra. En este momento me cuesta obedecer esto. En este momento no tengo el control emocional para obedecer lo que ella dice, pero retrocedo, me aparto, gestiono mis emociones, porque la única forma que tengo para agradar a Dios es obedecer la palabra. Y podemos poner un sinnúmero de ejemplos de cómo en nuestra vida cotidiana, cuando alguien nos cita la palabra y nos señala el error, la conducta equivocada, la actitud incorrecta, no bajamos la cabeza, alzamos la voz. Bueno, ¿qué te pasa a ti? ¿Tú eres perfecto acaso? Ya vienes tú con tu sermón, con tu Biblia, con tu Biblia. Pareciera que sacarte la palabra te molesta. Lo tomas como un insulto, como alguien que quiere tener un sentido de superioridad sobre ti. Cuando si amamos la palabra, cuando estemos haciendo lo incorrecto, con la actitud incorrecta, con la disposición equivocada, y alguien Dios use para decirte: ¿sabes qué?
La palabra del Señor dice esto. Entonces baja la cabeza y arrepiéntete si ella es tu máxima autoridad. Pero si no bajas la cabeza, sino que subes la cabeza, te incorporas y alzas la voz y refutas, justificas y agredes, entonces está bien que te llames cristiano si tú quieres, pero eres un cristiano que no tiene la Biblia como máxima autoridad en su vida. ¿Está aquí? Y quiero abrir un paréntesis para aquellas personas que todavía no se han enamorado o no se han casado o están conociendo a alguien. No caigas en la trampa de enamorarte de alguien porque lo conoces en una iglesia, sirve a Dios y tú dices, wow, puedo confiarme, puedo casarme y enamorarme de este joven o de esta joven porque está en la iglesia. Yo hoy quiero advertirte que no es suficiente hacernos llamar cristianos. Lo correcto es que esa persona con la cual piensas establecer una relación tenga la Biblia como su máxima autoridad de vida. ¿Para qué? Cuando vengan los conflictos, la crisis y los problemas y tengamos que solucionarlos a la luz de la palabra de Dios, entonces él o ella bajen su cabeza y juntos decidan agradar a Dios. ¿Está aquí? La mayoría de las consejerías matrimoniales entre cristianos está basada entre un hombre y una mujer que no obedece. Eso es todo. ¿Qué tan importante es para esa persona que te gusta que obedecer a Dios y obedecer la palabra? Se la pasa más en Instagram, se la pasa más leyendo Instagram que leyendo la palabra de Dios, Proverbios, Salmo, Juan. ¿Está aquí? Tener la palabra de Dios como nuestra máxima autoridad significa que ella doblegará nuestra voluntad, que nos llevará a hacer lo correcto a pesar de nuestros sentimientos, emociones, pasiones y deseos. Y es que la interpongo a ella en vez de obedecer a mis gustos, en vez de obedecer a mi voluntad, ella tendrá siempre la última palabra. ¿Quién tiene la última palabra en tu vida? La Biblia, la palabra de Dios. Cuando todo esto pasa, se forma algo en ti que se llama cosmovisión bíblica. Así se llama, cosmovisión bíblica. ¿Qué es una cosmovisión? Es la forma en que cada individuo piensa e interpreta el mundo y la vida. Es lo que cada persona piensa sobre el mundo y la vida, cómo lo interpreta. Y según esa interpretación y según esas opiniones sobre el mundo, la vida, la existencia, él toma las decisiones de su vida. A través de lo que interpreta del mundo, a través de esa interpretación decide cómo va a vivir. Nosotros, cuando usted le pregunte, ¿cuál es tu cosmovisión del mundo? Es decir, ¿cómo interpretas al mundo y qué opinión tienes de él? Mi cosmovisión es bíblica. Mi cosmovisión es bíblica. Una cosmovisión bíblica lo que significa es ver las cosas como Dios las ve. Ver al mundo y las cosas del mundo como Dios las ve. Es pensar como Jesús. Amén. Pero muchos de nuestros problemas radican principalmente en eso, que no pensamos como Jesús, sino que nuestra forma de comportarnos, decidir y ver el mundo está basada en factores que no son confiables. ¿Y cuáles son esos factores que no son confiables y que están equivocados? Y quizás sobre ellos tú estás tomando tus decisiones y estás decidiendo tu manera de vivir. ¿Cuáles son?
El primero de ellos es la cultura, es decir, lo hago porque todos lo hacen. No vivo conforme a la palabra de Dios, vivo a la cultura según el lugar donde me desenvuelva, donde viva o la cultura de con quien esté. También puede ser la tradición. Siempre lo hemos hecho así. No vivo conforme a la cosmovisión bíblica, sino que vivo conforme a la tradición. Así lo hemos hecho toda la vida. También puede ser que no obedezco la palabra de Dios, no vivo por ella porque prevalece la razón. Es decir, lo hago porque parece lo más lógico. ¿Aquí? Lo hago porque parece lo más lógico. ¿Y sabías tú que la palabra de Dios dice cosas ilógicas? Como poner la otra mejilla, orar por vuestros enemigos y bendecirlos, correr la milla extra. No sé si está aquí. El mensaje de Jesús, el sermón del monte, cuántas cosas ilógicas. Ilógicas para la mente del hombre, pero lógicas porque pertenecen al reino de Dios. Puede ser que haces un rechazo a la palabra de Dios porque simplemente buscas la lógica. Haces lo que te parezca más racional. Y número 4, lo hago porque sentí que era lo correcto. Personas que hacen rechazo a la palabra de Dios porque dirigen sus vidas es conforme ¿qué? ¿Conforme qué? Si lo siento correcto, lo hago. Si no lo siento correcto, no lo hago. Si me gusta, lo hago. Si no me gusta, no lo hago. Estos 4 factores no confiables y equivocados son los que buscan sustituir la verdad de la palabra de Dios. La cultura, la tradición, la razón y la emoción. Por eso tú hoy debes adoptar y elegir, preferir, escoger y decidir la Biblia como tu máxima autoridad por encima de la cultura. ¿Y qué tal si lo dice conmigo? La Biblia en mi vida está por encima de la cultura. La Biblia estará en mi vida por encima de la tradición. Ella estará primero. No la tradición primero y la Biblia después. La Biblia primero. Ella estará por encima de la razón y ella estará por encima de la emoción. Cuando tú haces eso, se cumple, se desarrolla en tu vida. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso es mi máxima autoridad, porque es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. A mí el mundo no me enseña verdades. El mundo te enseña mentiras. La verdad está en la palabra de Dios. Y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Dele un aplauso al Señor. Tener la palabra de Dios como prioridad en tu vida. Tener la palabra de Dios como prioridad en tu vida es garantía de que hay un Dios trabajando en ti.
Hay un Dios trabajando en ti, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, moldeándote, formándote, enseñándote, corrigiéndote, guiándote y preparándote para que seas útil en toda buena obra en su reino. Y lo segundo que debo hacer para que la palabra de Dios sea prioridad en mi vida es que obviamente no basta solo con leerla, creerla, sino que yo debo llenar mi corazón de ella. ¿Está acá? Yo debo llenar mi mente y mi corazón de ella. Debo permitirle al Espíritu Santo que transforme mi vida a través de ella. Y para que pueda transformar mi vida, entonces, ¿cómo puedo asimilarla, pastora? Escucha bien, leerla, recibirla, que no es lo mismo. Usted puede haber leído y no haberla recibido. Leerla, recibirla, estudiarla, memorizarla, porque no es lo mismo. A veces lee, ¿qué leí yo hoy? No sé, no me acuerdo ni qué leí. Leerla con intención de que quede, que entre. ¿O acaso usted solamente lo alimenta el hecho de morder el pan? ¿Qué es lo que alimenta? ¿Masticar el pan? Ingerirlo, tragarlo, deglutir, permitirle que llegue a donde tiene que llegar para que el estómago haga su trabajo y los nutrientes vayan a donde tienen que ir. ¿Está entendiendo? No es una lectura apresurada. Dios es nuestro Padre, fortalecerte por todo la tribulación. Gracias, Señor Padre, ya leí la Biblia, ya no estoy pecando. No es eso. ¿Cuántos de ustedes son de las personas que dicen, estoy comiendo, no me... Lo que sea que me vayas a decir, espera que coma. Lo que sea que me vayas a decir, espera que yo coma el pan de vida. Amén. Dile al teléfono, no, espera que coma. Una recomendación es que usted no puede leer la Biblia con el teléfono al lado, porque Dios quiere exclusividad. ¿Está aquí? Voy a hacer una pregunta un poco íntima. ¿A quién le gustaría estar en un encuentro íntimo con su esposo, con su esposa, y que ese esposo o esposa de repente interrumpiera el acontecimiento para ver el teléfono? ¿Qué haría usted? Dígame, ¿qué haría? ¿Y por qué a Dios se lo hacemos? ¿Por qué si estamos teniendo intimidad espiritual? ¿Por qué si estamos comiendo y bebiendo de Él? Clic, 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 clic. Ric. Reflexiona sobre eso. Y te darás cuenta que es ofensivo también para Dios que le robes su exclusividad. Así que para ninguna de las dos cosas use el teléfono. Quiero detenerme en esto, en este paso, recibirla. Voy a repasar los pasos. Leerla, recibirla, estudiarla, memorizarla, meditarla y sobre todo, este no se puede faltar, creo que es el más importante, llegar a ser hacedores de su palabra. La Biblia no es para llenar nuestra mente de conocimiento y no lo vamos a practicar. Porque indudablemente alguien te detendrá en el camino y te va a decir, tú que tanta Biblia te la pasas leyendo y mira esa actitud. Porque la lees por conocimiento, no la lees para que transforme tu vida. ¿Está acá?
Entonces quiero detenerme en el primer paso, que es recibirla. Recibirla. Pastora, ¿cómo tengo que recibir la palabra? Eso es clave. Eso es clave. Para mí es clave cómo recibo la palabra. Eso determina todos los demás efectos que ella pueda causar. Y Jesús en Mateo capítulo 13 visualizó, vio y advirtió sobre 3 actitudes de rechazo que uno puede tener hacia la palabra de Dios a la hora de recibirla o escucharla. Y el primero es recibir la palabra con una mente cerrada. Recibir la palabra con una mente cerrada. Dice el verso 19 de Mateo 13: los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. No lo entiendo no porque carezca de comprensión. No lo entiendo porque estoy como cerrado. Estoy endurecido, estoy fastidiado, aburrido. Ay, ya yo me sé ese versículo. Otra vez van a hablar de la fe. Ay, otra vez van a hablar de las emociones. ¿Hasta cuando el temita? Mataste la palabra con tu actitud. Así a usted le lean Juan 3:16 todos los domingos, o en cada célula, o en cada discipulado, usted no puede cerrar su mente, porque usted en su orgullo y egoísmo, en su exceso de ego dice: ay, ya yo sé eso. Porque de una vez te cierras. La palabra de Dios es tan rica, tan poderosa, que puedes leer el mismo versículo una y otra vez y Dios siempre te dirá algo. Dios siempre te revelará algo. Dios siempre reavivará y alimentará esa llama dentro de tu ser con el mismo versículo. Jesús advierte que toda persona que escuche la palabra de Dios con una actitud cerrada, bloqueada, desde el ya yo sé eso, consecuencias, viene el maligno y la arrebata de su corazón. No queda, no llega, no se asienta en la profundidad. ¿Está acá? Entonces hay personas que se volvieron adictas a que la palabra todo el tiempo tiene que ser nueva, reveladora. ¡Wow! Y has despreciado cualquier palabra que según tu juicio ya te sabes o conoces. La segunda actitud es recibir la palabra con una mente superficial, es decir, la tierra poco profunda. Esto habla la palabra del Señor en el versículo 20: las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje, lo reciben con alegría. ¿Cómo lo reciben? Ah, sí, amén. Gloria a Dios. Habla Jehová. Sí, Señor. ¿Cómo la recibe? Con alegría, pero como no tiene raíces profundas, es decir, la recibió, la celebró, pero no meditó en ella, no la memorizó, no la practicó. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esta persona empieza a tener problemas, la tristeza llega y la alegría se eleva. Son personas que leen la palabra, se emocionan, pero cuando llega el momento de practicarla, creerla y evidenciarla con su fe, mantenerse firme en la roca y pasar el proceso de la prueba, entonces esa palabra que tanto habían celebrado desapareció. Recibir la palabra con una mente distraída. Jesús habla de las hierbas malas en el versículo 22. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra, pero el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, y por tanto queda sin fruto. Reciben la palabra, pero cuando vienen y ofrecen un trabajo los domingos, ofertas económicas que me desvíen de mi propósito y mi servicio a Dios,
cuando tocan esa área material, a mí se me olvida. Esa palabra estaba en el corazón, pero pronto ese mensaje queda desplazado, quedando sin fruto. Así que hay una cuarta actitud y es la correcta. Versículo 23, las semillas que caen en buena tierra representan a los que de verdad oyen. Eso que quiere decir a los que verdad oyen, a los que la oyen, entienden, reciben, celebran, meditan, practican, en ellos producirá mucho fruto. Amén. Así que si usted quiere que esa palabra produzca fruto de cambio en usted, empiece a celebrarla, empiece a creerla, a entusiasmarse por ella. No está mal alegrarnos a la hora de recibir la palabra. Es que el Señor espera que cada palabra que sea predicada, su pueblo la reciba con alegría, no con una mente cerrada, no con una mente superficial, no con una mente distraída, sino con alegría y disposición a escuchar, entender y obedecer, porque soy buena tierra y todo lo que siembras en mí, Señor, produce mucho fruto. Celebra la palabra cuando sea predicada, celebra la palabra cuando la leas, gózate, alégrate, llora, conmuévete. Es un libro que tiene vida. Esto no es una obra literaria cualquiera. Es el único libro. No es un libro, es el único libro que tiene vida en sí mismo. Que todo el que la lea, el que la celebre, la medite, la practique, cambia. Que todo el que la lea deprimido y triste y la crea es vivificado y levantado. Ella tiene vida en sí misma. Así que deseémosla intensamente, mostremos nuestro amor y respeto ante ella. Por eso en cada domingo decimos: mire, llegó la hora de la palabra, no me hable, guarde el teléfono, no coma chicle, no mire al que está a su lado, respete la palabra. Y no solamente aquí en el templo, en el discipulado, en las células, en su casa, en el devocional, en la reunión familiar, que esta palabra sea respetada y que el Señor vea en nosotros que somos buena tierra, que la queremos escuchar, entender y obedecer, sin importar si ya sabemos la historia, sin importar si ya sabemos el versículo. La expectativa de que Dios siempre me hablará nunca morirá. Dios siempre me hablará por su palabra. Por eso me alegro, por eso la celebro, por eso la recibo con expectativa. Señor, tú siempre me hablarás. Por eso nos deleitamos en ella y la escuchamos para obedecer. Diga conmigo: yo escucho para obedecer. Usted no escuche para animarse solamente, no escuche para darse aliento solamente, escúchela para obedecer. Como dijo Santiago capítulo 1 versículo 22, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores olvidadizos. La escuchamos para obedecerla. ¿Para qué la escuchamos? Para obedecerla. Y cuando tú pones la palabra del Señor como prioridad en tu vida, pasa algo maravilloso. Y es que cuando alguien tiene la palabra en su corazón, el Espíritu Santo puede hacer una obra efectiva en la vida de esa persona. Pero cuando en usted no hay Biblia, usted carece de palabra, usted no la lee, no la celebra, no la medita, usted no toma tiempo para que ella pueda asentarse en la profundidad de su corazón, ¿cómo el Espíritu Santo puede hacer su obra? Dice la palabra en el Salmo 119, versículo 11: he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. El único freno moral que tenemos es la palabra de Dios.
Cuando un creyente no tiene la palabra de Dios en su mente y en su corazón, no tiene freno moral, pecará muy fácil, repetidamente, y no se dará cuenta. ¿Cómo está tu freno moral? ¿Cómo está tu freno moral? Hay carros que tienen los frenos largos y le da, y le da, y los frenos no responde y el carro se estrella. El Espíritu Santo tratando de frenarte, pero es que ahí no hay Biblia, tratando de meter freno, pero párate, pero salte de ahí, pero arrepiéntete, huye, cambia. Es fundamental para que Él haga su obra, que en ti esté la palabra. El Espíritu Santo usa la Biblia para reprendernos, corregirnos y exhortarnos. Dice la palabra en Juan 16:8: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él nos convencerá a nosotros todos los días sobre qué estamos haciendo mal, qué error estamos cometiendo, qué actitud inadecuada tenemos. Él es el que lo puede hacer. Él es el único que lo puede hacer. Él es el único que puede hacer que tú entiendas cuando estás pecando. Él es el único que puede mostrarte la justicia que hay en Cristo y que solamente en Él y su sangre hay perdón de pecados. Él solamente puede mostrarte que hay juicio si no hay arrepentimiento. Si la palabra de Dios no está en nosotros, ¿cómo Él nos puede reprender, exhortar y corregir? Si acabamos de leer que la escritura es lo que Dios usa para redarguir al hombre, corregirlo, instruirlo. Por eso es que tu vida se contamina tan rápido de pecado. Por eso caes, por eso te manchas, por eso practicas el pecado. Por la ausencia de la palabra de Dios en tu vida. Cuando el Espíritu Santo quiere redarguirte, quiere atraerte, quiere tomarte, quiere sacarte, ¿qué palabra hay en ti que Él pueda usar? El Espíritu Santo va y mira tu corazón. Voy a buscar aquí a ver qué hay. Netflix, no. Voy a ver qué hay. Fútbol, no. Voy a ver qué hay. Pornografía, ¿qué hay ahí en tu corazón? ¿De qué lo has llenado? Para que pueda haber un freno moral en ti. El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios, utiliza la Biblia para santificarnos. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Él quiere tomar tu vida. Él quiere tomar tu vida y a través de la palabra, la meditación, aplicarla en ti y santificarte, hacerte más como Él, hacerte más como Jesús. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo les santifique? ¿Cuánta Biblia hay dentro de usted para que Él lo pueda hacer? El Espíritu Santo es el que te guía a través de su palabra. Dice Juan 18:13: cuando Él, el Espíritu Santo, venga, los guiará a toda la verdad. Cuando Él, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad. ¿Quién guía tu vida? ¿Quién guía tu vida? ¿Quién te ayuda a discernir? ¿Quién habla a tu corazón y te dice: por ahí no es? No, no es. El Espíritu Santo utiliza la palabra para enseñarnos. Dice Juan 14: el Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado.
Pero ¿qué te puede recordar? ¿Qué hay ahí? ¿Qué te puede recordar? ¿Qué te puede enseñar? Jesús dijo, les recordará y les enseñará todo lo que ya yo les he dicho, porque Él no hablará por su cuenta, dijo Jesús. Es decir, que todo lo que el Espíritu Santo va a traer a mi nivel de conciencia son cosas que ya yo tuve que haber leído. Todo lo que Él va a traer a mi memoria ya yo lo tuve que haber leído. Si los adolescentes no están leyendo la Biblia, consecuencias para el adolescente, el joven y cualquier edad, simplemente no tienen freno moral. No están escuchando la voz del Espíritu de Dios. No están siendo santificados. No está el Espíritu Santo pudiendo ser su guía. No puede el Espíritu Santo enseñarle. ¿Qué le puedo enseñar? Dice el Espíritu Santo, si no leen mi palabra. Puro TikTok. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, dice que da testimonio. Esta frase lo que quiere decir es que, se la leo en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, Él se mete a tu espíritu y revela a tu vida tres cosas: identidad, autoestima y propósito. Y lo restaura y empieza a crear un concepto nuevo de ti conforme a como Dios te ve. Y en tu alma estaba ese concepto de usted mismo viejo, deformado, lleno de dolores, de traumas. Y el Espíritu Santo, cuando tú empiezas a leer la palabra, va transformando tu autoestima, te va dando propósito. El Espíritu Santo te va impartiendo la identidad del Padre y el alma va sanando conforme el Espíritu se va nutriendo. El alma va sanando conforme el Espíritu se va nutriendo. Pero si el Espíritu está desnutrido porque no hay palabra de Dios en él y no le permites al Espíritu Santo revelar a tu espíritu tu identidad, entonces eres un creyente pero con baja autoestima. Eres un creyente pero con falta de propósito. Eres un creyente pero todavía vives con una paternidad dolida y huérfana, porque la paternidad de Dios no se ha revelado por completo a tu vida. ¿Y eso es producto de qué? De no leer la palabra y no nutrir tu espíritu con ella. El único que puede sanar autoestima, propósito y paternidad es el Espíritu Santo a través de la palabra. El único que la puede restaurar por completo según el diseño de Dios es el Espíritu Santo. Y termino con esto: la marca verdadera. ¿Cuál es mi marca verdadera, pastora? La marca verdadera de un creyente es cuando lee, celebra, estudia, medita y practica la palabra de Dios. Esa es la marca verdadera. Yo le invito a estar de pie. ¿A cuántos Dios ha hablado hoy? ¿A cuántos realmente Dios ha hablado hoy? Ahí donde usted está, Juan 14:23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él
y haremos morada con Él. Pero ¿qué palabra puedo guardar si no la leo todos los días? Ni siquiera he comprado una Biblia. No tengo mi Biblia personal. Llevo mi vida quizás dejándome guiar por lo que todos hacen, porque siempre lo hemos hecho así, por la lógica o porque sentimos que sea correcto. ¿Cuántas decisiones hemos tomado sin consultar la palabra de Dios? ¿Y cuántas veces la palabra de Dios nos advirtió y aún así tomamos nuestras propias decisiones? ¿Cuántas personas han tratado de hablarte por la palabra y les has hecho resistencia, rechazo, y en vez de bajar la cabeza has alzado la voz? Por favor, cierra tus ojos, es un momento especial, porque llegó el momento de ver que si no estamos leyendo la palabra del Señor todos los días, lo único que eso dice es que mi corazón tiene una gran actitud pecaminosa, porque sé hacer lo bueno y no lo hago. ¿Por qué razón no te busco? ¿Por qué, Señor, razón? Habla con Dios. Todo el mundo con sus ojos cerrados hablando con Dios. ¿Por qué razón, Señor? La Biblia no es importante para mí. ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿En qué momento nos desviamos, Señor, del camino? ¿En qué momento abandonamos tu palabra para seguir nuestros propios razonamientos? Yo no vivo contigo, no te puedo obligar a leer. Solamente tú puedes hacer espacio para ella. Espacio físico, espacio espiritual. Haz un espacio para la palabra. Pero antes me siento muy responsable como pastora de esta casa de enseñarte esta palabra en toda esta serie, amando su palabra. Porque ¿cómo te puedo enseñar a amar a Dios si usted no lee la Biblia en casa? Si usted ha sentido desnutrición espiritual, pastora, siempre estoy molesta, hay una ira constante que fluye, o siempre estoy deprimido, triste, siempre me siento cansado, emocionalmente sensible, todos y cada uno de esos síntomas. Pastora, a mí el temor me florece muy rápido, las malas noticias me mueven, no puedo enterarme de algo negativo porque me entran nervios. Pastora, cuando estoy enfrentando una situación, mientras yo estoy bien, me acuerdo de las promesas de Dios, las celebro, pero cuando viene la hora de enfrentar un problema, pastora, me pongo igual que todos los demás. Nervioso, ansioso, desconfiado. Todo eso lo que significa es desnutrición espiritual. ¿En qué momento el teléfono se robó el tiempo de la Biblia? Ahora al despertar es más importante revisar qué mensajes entraron a la bandeja de entrada que revisar qué me dice Dios hoy para alimentarme y comenzar mi nuevo día. ¿En qué momento estar cansados del trabajo se volvió la justificación perfecta para no alimentarnos del pan de vida? Pero sí, quizás ver algo en el televisor antes de dormir, pastora, para relajarme del día. Aquí hay personas que sustituyeron la Biblia con otros recursos cristianos, como escuchar prédicas en YouTube, descargar una aplicación en el teléfono y leer el versículo del día. Oh,
Nada puede sustituir que usted pase tiempo con ella a solas. Nada puede sustituir eso. ¿Me está entendiendo? Nada. Y si usted ha puesto sustitutos, queriendo buscar lo que solamente ella te puede dar. Yo quiero orar por aquellas personas que realmente hoy se quieren arrepentir de no leer la palabra de Dios todos los días, de no haber celebrado la palabra de Dios, de haber tenido actitudes que cerraron tu mente. Quiero orar por aquellas personas que hoy comprendieron el mensaje y entienden que no podemos jamás tener una vida abundante practicando lo del mundo. La vida abundante solo está en ella. Si hoy tú quieres reconciliarte con la Biblia y la palabra de Dios, reconciliarte con ella y decirle: Biblia, wow, perdóname porque te saqué, te ignoré, no eres tan importante para mí como se volvió el trabajo, la universidad, la carrera, el negocio. Si tú te quieres reconciliar con la palabra de Dios y hacerla a ella lumbrera de tu camino, lámpara de tus pies, tu pan, tu guía, tu alimento, tu sustento, yo quiero orar por ti. Pasa al frente. Solo las personas que de verdad van a cambiar leyendo la palabra, que de verdad desde hoy van a decirle y le vienen a decir al Señor: de verdad, Padre, que yo no lo he estado haciendo bien. Perdónanos, Señor, el camino. Perdónanos, Señor. ¿En qué momento es que dejamos de escuchar? Venga con un corazón contrito y humillado. ¿En qué momento el corazón se volvió frío? Oh Padre nuestro, perdón. Perdónanos, Señor. Oh Padre nuestro, perdón. Oh Padre nuestro, perdón. Oh Padre nuestro, perdón. Pedimos gracia. Pedimos gracia. Ten misericordia de nosotros, porque apartados de ti nada podemos hacer. Perdónanos, Señor, por basar nuestra vida en nuestras opiniones y deseos. Perdónanos porque hemos puesto la tradición, la cultura, las emociones, el placer antes que tu palabra. Perdónanos, Señor, porque le hemos quitado el primer lugar a buscarte, a rendirnos. Perdónanos todas las veces que alguien quiso hablarnos por tu palabra y en vez de doblar nuestra cabeza, alzamos la voz. Perdónanos, Señor, porque esta desnutrición espiritual es nuestra responsabilidad. No culpamos a nadie más. No es responsabilidad del líder, no es responsabilidad de los pastores. Me he desnutrido porque yo me he descuidado. Habla con Dios. Quebrántate en su presencia. Quebrántate en su presencia. Y que esta palabra que da vida, esta palabra que tiene vida en sí misma, cuando la leas, la venda caerá de tus ojos y tu relación con Dios va a ir a otro nivel, porque el Espíritu Santo es el único que conoce la profundidad de Dios y Él quiere enseñarte el profundo amor que Dios te tiene, la profunda bondad y misericordia de Dios
hacia ti. Hay un cambio en tu relación con Dios cuando lo conoces a través de su palabra y no a través de tus emociones. Has querido, has anhelado tener una relación con Dios diferente. Este es el momento, esta es la hora. Tu relación con Dios será diferente. Pasará a otro nivel cuando sea basada en su palabra. Hoy los redimidos dicen ven. Pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga, interven. En ti hay gracia. Perdónanos, Señor. Perdónanos por tener nuestras prioridades invertidas, por prestar más atención a la añadidura. He tenido tiempo para la añadidura, Señor, pero para tu palabra no. Arrepiéntete del pecado, de la ofensa, del desprecio, de no leer su palabra. Porque cuando no has leído su palabra, a Él lo has despreciado. Perdónanos, Señor, porque hemos desplazado lo más importante. Pero hoy establecemos en nuestra vida que tu palabra es nuestra máxima autoridad. Repitad conmigo: hoy decido que la palabra de Dios será mi máxima autoridad para dirigir mi vida. Repítalo de nuevo: hoy decido que la palabra de Dios será mi máxima autoridad para dirigir mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor bien fuerte, que se pueda escuchar. Quiero hacer este llamado especial para ti que estás en casa, a recibir a Jesús como tu único y verdadero Salvador. Esta palabra tiene vida en sí misma. Y si permites que Jesús, que es el verbo, la palabra, entre en tu corazón, tu espíritu será impactado y tu vida transformada para siempre. Si tú quieres un cambio, llegó el momento de aceptar a Jesús y repetir conmigo esta oración. Señor, hoy recibo a Jesús, tu Hijo, como mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Señor, hazme una nueva persona, cámbiame y dame las fuerzas para seguir viviendo. Que tu palabra guíe mi camino a partir de hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén.